Ok, continuamos entonces. Regla de oro, mirando mis módulos, normalmente mirando hacia el ecuador. Si lo que queremos es maximizar la producción a nivel anual, lo vamos a inclinar a latitud, ¿sí? A latitud en función, quiere decir que no inclino de la misma manera un módulo si estoy en Santiago, si estoy en Arica, si estoy en Punta Arenas. Si estoy en Santiago, dijimos que mi latitud era de 30. Entonces mi ángulo de inclinación, que sería el pendiente que tengo respecto de la horizontal de mi módulo, en Santiago debería ser de 30 grados. Si estoy entonces hacia el norte, tendría que tenerlo más inclinado, tengo latitudes menores. Y si estoy entonces hacia el sur, que les decía Punta Arenas, lo tendré aún más inclinado porque estoy con latitudes mayores. Entonces, si instalo un módulo en el ecuador, debería dejarlo horizontal y no en alguna inclinación pertinente. Eso para maximizar mi producción a nivel anual. Sin embargo, si tenemos una producción, o sea, una demanda que varía, que sea estacional, que quiero en realidad más energía durante verano o que quiero más energía durante invierno, nos conviene variar ese ángulo de inclinación en más o menos 10 grados, 15 como máximo. Prefiero el 10 en realidad, vamos a anotar aquí 10 grados en vez de 15. ¿Sí? Ok, entonces si yo quiero maximizar mi producción en verano, voy a ponerlo un poquito más horizontal porque sé que en verano mi trayectoria solar está más, tiene un cenit menor, ¿sí? O una elevación mayor. En cambio, en invierno mi trayectoria solar es más baja. Por ende, mi módulo tendría que inclinarlo un poco más de referencia cuál era la latitud del lugar, ¿sí? Entonces, eso. Y siempre con el azimut, en nuestro caso de cero, dijimos regla de oro, entonces mirando este al ecuador. Entonces, resumido en una gráfica, si quiero maximizar mi producción anual, lo inclino directamente a latitud, ¿sí? Con inclinación estoy hablando entonces de ese ángulo que queda ahí, entre la horizontal y esta tangente del módulo, ¿sí? Si quiero maximizar mi producción durante verano, lo inclino menos, dijimos menos 10 grados, cosa que tenga más al horizontal. Y si quiero maximizar mi producción durante invierno, lo inclino aún más, pues en invierno mi trayectoria es más baja. ¿Se entiende lo que les comento, jóvenes? Perfecto. Continuamos. En cualquier momento me interrumpen si tienen dudas a todo esto, ¿sí? Entonces, pregunta a ustedes. Imagínense que les han pedido que instale paneles solares en la comuna del Quisco. Y... ¿puedo mover esta cuestión? No, genial. En la comuna del Quisco y la orientación del techo en la casa no es hacia el norte, ¿sí? Tienen ruta de techo hacia el este y hacia el oeste. ¿Hacia dónde instalan su módulo? Aquí estoy haciéndolos pensar un poquito más, porque si tuviese cualquier orientación disponible, ¿hacia dónde instalan el módulo? Imaginen que tienen todo o sea, no tienen sombra para ningún lugar y quieren hacer la instalación aquí en el Quisco, que esto es litoral central, o sea, latitud semejante a la de nosotros. ¿Hacia dónde orientan el módulo? Pensemos primero del caso de que tengo todo disponible, ¿sí? Al norte, perfecto. Perfecto. Ahora sí, lo que me contestaba Rafa, la segunda pregunta, ya no tengo el norte disponible, ¿sí? Y tengo únicamente este o oeste. ¿Hacia dónde lo instalan ahora? ¿Por qué hay más horas de luz, Rafa? Ujú. Ok, la intuición está correcta, pero tenemos un cruce entre lo que es la hora solar y la hora local, porque está considerando el mediodía a las 12. Pero
pero el mediodía local en realidad es alrededor de las 1 a las 2 de la tarde, ¿sí? Entonces, si yo tuviese un horizonte completamente despejado, mi curva es simétrica. Tengo las mismas horas de antes del mediodía y después del mediodía. Si se me va cortando es por obstrucciones en el horizonte, que podría ser, por ejemplo, qué tan cercana estoy a la cordillera de la costa o a la cordillera de los Andes en este caso. Entonces, si estoy, por ejemplo, muy cercana a la cordillera de la costa, mi horizonte se va a ver obstruido porque tengo toda esa sombra. Y en realidad no amanece con una elevación de cero, sino que empezamos a ver el sol cuando ya tengo un ángulo mayor que cero, ¿sí? Pero efectivamente, lo que me decís, para el otro lado, si es que tengo el mar, tengo este horizonte despejado, suponiendo que no tengo ni una casa que lo obstruya. Efectivamente, sí tengo un poquito más de disponibilidad, ¿sí? Entonces, como eso va a ser el cruce de que estábamos semi bien, solo que igual estoy, si estoy en la costa, estoy lo suficientemente alejada de la cordillera como para que no me afecte tanto esa perturbación en la mañana. Por otro lado, si son como perturbaciones pequeñitas, pequeña altura, igual tengo poca radiación en la mañana, o sea, a esas bajas alturas, elevaciones solares. Distinto si estoy, no sé, no sé, en el templo Bajay, que está pegado en la cordillera acá de los Andes, sí, como está tan pegado a la cordillera, sí, el amanecer es mucho después. Ahí efectivamente tengo muchas horas, muchas más horas después del mediodía que antes del mediodía. ¿Se entiende, Rafa? Perfecto. Entonces, ahora suponiendo que en realidad tengo las mismas cantidades de horas, si bien tengo un poquito más hacia la tarde, como tú decías, porque ya que tengo el mar, tengo un horizonte despejado hacia el otro lado, ¿es correcto instalarlo al oeste o lo instalo al este? ¿Qué otra variable tendría que considerar además del horizonte, que es como lo que estamos viendo con Rafa? Los escucho, jóvenes. Matías dice, podría ser los cambios del clima en la zona. Perfecto, ¿sí? Les pregunto a ustedes entonces. Normalmente, eh, ok, no sé si tenía el micrófono activado o no recién, así que voy de nuevo. Matías nos decía que consideráramos los cambios de clima en la zona. Y perfecto. Si estoy en el Quisco, estoy en el litoral central, ¿cómo es el clima en el Quisco? Amanece despejado, amanece nublado, en la tarde está despejado, en la tarde está nublado. Porque al final si tengo este-oeste, estoy comparando mañana y tarde, sencillamente. ¿Cómo es el clima en la zona? Perfecto, ¿sí? Y te... Ujú, perfecto. Entonces, ya, ya, muy bien. Pero ese es el análisis que buscamos, Matías, así que genial. Normalmente en el litoral central, y eso ya es una condición local, suele amanecer nublado, ¿sí? Como nos decía Matías. Que de repente se mantiene nublado todo el día o de repente ya sale el sol o se van las nubes alrededor del mediodía. Entonces estamos diciendo que normalmente en la mañana tengo nubes que van a obstruir la cantidad de radiación solar que me está llegando y en la tarde tengo despejado donde no tengo esta obstrucción. Considerando eso, ¿lo instalo hacia el este o hacia el oeste? El Bartes se desmuteó pero se arrepintió. ¿Qué pasó? Lo contrario, po. Porque el este estoy mirando hacia la cordillera, quizás se nos dieron vuelta los puntos cardinales, ¿sí? Lo, básicamente lo instalo mirando hacia la costa, ¿sí? Ahí sí. Perfecto. Entonces, como ya que me dijeron, como ustedes mismos analizaron, que hacia el este o hacia la cordillera
amanece nublado, normalmente, o sea, toda la trayectoria solar, pensamos que el sol va de este a oeste, toda esta mitad estuvo nublado, más o menos acá se despejó y toda esta otra mitad suele estar despejado. Entonces lo óptimo sería que instale mi módulo hacia acá para que pueda recibir la radiación durante la tarde, que durante la mañana, a pesar de que esté, no está recibiendo tanto porque suele estar nublado. Entonces la respuesta correcta sería hacia el oeste o hacia la costa, si es que me confundo con los puntos cardinales, pero mientras se entiende el concepto, estamos bien. Entonces, lo que estamos considerando, y si bien tenemos ya como esta regla de oro, que ya que apunte siempre hacia el ecuador, no siempre tengo las condiciones propicias para que apunte en esa zona. Y además tengo que considerar las condiciones particulares de mi localidad, ¿sí? De acuerdo a las condiciones particulares pueden haber otras orientaciones que sean mejor que esa, ¿sí? Entonces ya dijimos que en el caso del Quisco lo instalo mirando hacia el oeste, pero tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos en Hawái que se muestra que la matriz energética o mi módulo podría generar más orientada hacia el sur, perdón, orientada hacia el este, estaría generando más que incluso si estuviera orientada hacia el sur o hacia el oeste. Recordemos que en el caso de Hawái estamos en el hemisferio norte, entonces ahí debería estamos mirando hacia el sur. Sin embargo, por la condición climática, es decir, con la presencia de nubosidades o no, o cuál es mi horizonte, etcétera, todas las distintas variables que me van afectando, empíricamente se muestra que tenemos más producción si es que lo conectamos hacia el este. Entonces, con que eso digo, no me baso, no me quedo con mi regla general, sino que además vemos las distintas particularidades de la zona, ¿sí? Tengo que considerar además si es que tengo obstrucciones de sombra, ¿sí? Porque ya vimos sombra lejana pensada en horizontes, como cordillera o mar en este caso, ¿sí? Pero también puedo tener sombras cercanas como un edificio que tenga al lado, como una chimenea, como un árbol, ¿sí? Que si tengo esa zona sombreada, pucha, no, tampoco me sirve, pues. Entonces lo instalo en la zona en la que no está sombreada, que necesito que llegue radiación solar, ¿sí? Ese es el siguiente factor que estamos destacando acá. En general, los paneles solares que están orientados directamente hacia el oeste o hacia el oeste producirán menos que los que estuvieran orientados hacia el norte para nuestro hemisferio. Pero insisto, eso es como regla general. Luego tengo que analizar las particularidades, si es que efectivamente tengo techo disponible, si estoy pensando en instalación domiciliaria hacia el norte, y si no tengo obstrucción, si no tengo justo un edificio que me obstruya en esa zona. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Y tengo una pregunta de Chesley que decía antes de la segunda pregunta, ¿por qué sería mejor el norte? Ah, ok. ¿Por qué es mejor el norte? Por lo que habíamos visto recién. Ya que conocemos la trayectoria solar, me voy para acá. Espera un segundo. Conocemos la trayectoria solar. Sabemos para cierta localidad por dónde pasa el sol. Sabemos que si estamos en el hemisferio sur, el sol lo vemos de siempre hacia el norte, básicamente. ¿Sí? Entonces, por esa razón, oriento mis módulos hacia el norte y con la inclinación igual a la latitud si es que quiero maximizar mi producción. ¿Sí? Si estuviera en el hemisferio norte, mi trayectoria solar es inversa, que era lo que habíamos estas cartas de acá. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Entonces, aquí tengo de hecho uno del hemisferio norte y uno del hemisferio sur. Aquí como estoy en el hemisferio sur, mi trayectoria solar es desde el norte. Entonces, si yo pongo un módulo aquí instalado donde está este personaje, va a estar recibiendo radiación, más radiación si lo pongo mirando hacia allá, a que se lo pusiera mirando hacia el otro lado. ¿Sí? Caso contrario es lo que ocurre aquí en el hemisferio norte, donde mi trayectoria solar aparente en el cielo, tengo el sol que pasa hacia el sur. Entonces tengo esto, coloco mi módulo mirando hacia el sur y no mirando hacia el norte, que no estaría viendo nada. Si estoy en el ecuador, pues ya lo dejo orientado hacia arriba nomás, pues como el horizontal. ¿Y se entiende ahora, Chesley, la pregunta? ¿Lili? Sí, bacán. Muchas gracias. Entonces continuamos.
Perfecto. Siguiente ejercicio. ¿En qué ángulo de inclinación esperarían que una matriz ubicada en Río de Janeiro, Brasil y Lisboa o Alemania? O sea, si tienen como esos tres proyectos, ¿instalan todos a la misma inclinación o no? No. ¿Y a qué inclinación lo instalo ahora? Ok, entonces la información que quizás no la sabemos de memoria porque con suerte no sabemos la latitud de Santiago y dependiendo de cuál es nuestra región de origen, quizás no sepamos esa también. Pero sé que están todos geográficamente localizados a distintas latitudes. En consecuencia, no los inclino de la misma manera. Entonces, como respuesta rápida, sin analizar el horizonte de que si tengo despejado un lado o no, lo que habíamos dicho de la casa, de un lado al otro, mi primera respuesta ante esto es lo oriento a latitud. Entonces, ¿cuáles son las latitudes? En el caso de en el caso de Río de Janeiro, tengo una latitud de 23 grados, entonces estarían con una inclinación de 23 grados. ¿Sí? En el caso de Lisboa, en Portugal, tengo una latitud de 39 grados y en el caso de Berlín, Alemania, tengo una latitud de 53 grados. ¿Sí? Obviamente varío si estoy en el hemisferio norte o sur. Estas dos estoy en el hemisferio norte, Río de Janeiro estoy en el hemisferio sur, entonces estaría mirando hacia el norte en este caso y en estos dos hacia el sur. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Siguiente, imaginen que queremos instalar un panel solar en el techo de un edificio en Valparaíso. Para hacer una menor inversión, el propietario solicitó un panel de tipo fijo, que no tenga seguimiento, sin sistema de ajuste para el ángulo. El techo tiene orientaciones oeste y sur. ¿Cuál es el ángulo de inclinación del panel de este proyecto? ¿Y qué orientación debe considerarse? Si tienen oeste y sur, ¿en cuál lo instalan? Perfecto. Sí, oeste va a ser mejor que sur. ¿Sí? ¿Y qué inclinación le dan? Ya, aquí ya es pregunta capciosa en realidad. Porque si bien tenemos como regla de oro que lo pongo instalado a latitud y con esa inclinación, si estoy en Valparaíso tengo una latitud de 33 grados, entonces estaría esto orientado hacia el este, pero con una latitud de 33 grados, quizás no sea la mejor respuesta. Normalmente lo más económico es instalarlo en el mismo ángulo del agua de mi techo. ¿Sí? Ahora si tengo un techo horizontal que puedo instalarlo para donde quiera, sí, pues mirando hacia el norte y con latitud correspondiente. Pero es muy probable que la inversión para realizar esa reacomodación de que me quede mirando al norte y con esa latitud sea mayor a que lo instale en el agua del techo, que se haga con la inclinación del agua del techo. ¿Se entiende, jóvenes? Entonces vamos viendo el caso a caso, como eso, como vamos soltando. Igual podríamos ir, como si no tengo más información, puedo partir por, ok, lo intento instalar a 33 grados, pero no es lo óptimo, porque los 33 grados están pensando en mirando al Ecuador. Entonces tengo que ver, ya puedo hacer un análisis más de fondo de cuál va a ser la generación de energía con distintos ángulos para dar la respuesta. ¿Sí? Ok, y además esto, ¿para qué nos sirve más allá de generar energía solar renovable, etcétera, así que o con fotovoltaico, con colectores? También vemos aplicaciones de las trayectorias solares en arquitectura y en climatización pasiva, ¿sí? Tenemos ahí el ejemplo de una casita y me fijo que tengo distintas ventanas de la casita. Normalmente fuera de las ventanas existe esta salida. Me voy a acercar un poquito más para que se vea mejor. ¿Sí? Ok, ya se me despixeló todo a perfilo. Ese techito recibe el nombre de alero. La función de ese alero es que está dimensionado pensando en la diferencia que tengo de las trayectorias solares en verano y en invierno.
Entonces puedo tomar como referencia el solsticio de verano, el solsticio de invierno. En fin, la gracia es que ya que en verano mi trayectoria solar es más elevada, tengo mayor elevación, tengo menor cenit, este alero no permite que la radiación entre a mi casa para no generar un sobrecalentamiento. Sin embargo, en invierno, cuando mi trayectoria solar es más baja, ¿sí?, el alero ya no obstruye, entonces el sol ahora sí entra a mi casa y me permite que mi casa se caliente también se calefaccione gracias a radiación solar, ¿sí? Entonces, aplicaciones de esto lo vemos en un montón de cosas más allá de directamente la generación de energía que vemos acá, por ejemplo, que tengo unos módulos solares que están en este techo y no en este techo, porque acá tengo la trayectoria solar, o sea, esto estaría mirando hacia acá, tendría el ecuador. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Dudas y comentarios? Perfecto. Entonces con eso seguimos. Nos vamos a recurso solar. Lo que tenemos son mapas de radiación de Chile y vemos para dos componentes que vamos a introducirla luego, que son global horizontal y radiación directa normal. Lo que sí vemos es una variación de la radiación a lo largo del territorio, que veo que en la zona norte, en el caso de GHI o global, voy de 70, o sea, más de 70 en realidad, y en el sur tengo del orden de 30 o 40 lo que alcanzo a ver acá, mientras que la otra, bueno, tengo distintos valores, pero sea como sea, veo mayor radiación en el norte que en el sur de Chile, ¿sí? Para medir la radiación se ocupan distintos instrumentos que genéricamente se denominan radiómetros porque miden radiación, pero luego también tienen un nombre específico en función de se conocen como piranómetros, aquellos que miden en un plano horizontal o plano inclinado si es que lo pongo en el arreglo, y ahí tenemos una imagen de un piranómetro, y se conocen como pirheliómetros aquellos que miden directamente la radiación que me va llegando del sol, ¿sí? Ok, tengo eso de sensores, entonces aquí ya hablamos de las distintas componentes, creo que eso ya lo habíamos hablado entonces al inicio de la clase. Sí, ya habíamos hablado de las distintas componentes, perfecto. Entonces, ya que conocemos GHI y DNI, o recordamos lo que es GHI y DNI, básicamente global va a estar medida por un piranómetro, difusa también va a estar medida por un piranómetro, solo que ahora yo obstruyo, genero una sombra en el sol para medir todo lo que me viene del cielo a excepción del sol, y directa va a estar medida por un pirheliómetro, cuyo funcionamiento es como, imaginen un telescopio, pero en lugar que estoy viendo yo en el otro lado del telescopio, aquí tengo mi sensor. Entonces genero el seguimiento y apunto todo el rato hacia el sol y mido únicamente la radiación directa desde el sol, o sea, estoy midiendo radiación directa normal, ¿sí? Existen además otros sensores, otros tipos de sensores que un solo sensor realiza más de una medición. Eso requiere un mayor tiempo de un menor tiempo de respuesta, y es el ejemplo del Rotating Shadow Band Radiometer o RCI, lo que tenemos acá. Tengo entonces aquí mi piranómetro, porque está midiendo una componente en un plano, está ubicado en plano horizontal, así que mido GHI, y en ese momento está midiendo GHI, todo lo que llega desde el cielo. Esta banda gira. Cuando la banda gira, en algún momento queda obstruyendo a mi piranómetro. Por ende, estoy midiendo todo lo que llega desde el cielo, a excepción de lo que llega directamente del sol. Estoy midiendo difusa, ¿sí? Entonces mide GHI, mide difusa horizontal y puede calcular directa porque conocemos la trayectoria solar solo por conocer el lugar, entonces conocemos el ángulo cenital o el azimut, además del azimut y el de elevación solar. ¿Dudas y comentarios hasta ahí, jóvenes? Continúo entonces. Perfecto. Lo que vemos aquí es la variabilidad y que básicamente tenemos variabilidad en toda escala de tiempo. Tenemos aquí datos de radiación mensuales para distintos años, desde el 86 hasta el 2002, ¿sí? Una gran cantidad de años. Y me veo que mes a mes no tengo la misma radiación, porque varía estacionalmente. Pero también año a año, si bien sigue cierta tendencia, tampoco es que tenga exactamente la misma radiación,
¿sí? Y también existen fenómenos puntuales que me hacen reducir drásticamente la radiación de una zona entre años consecutivos. ¿Alguna sugerencia de qué puede haber pasado aquí que genera este decrecimiento de radiación que se ve en meses y en años? O sea, en todo el rato tenía una media del orden de 1000 y aquí me bajó a 900 o mínimos del orden de, no sé, 50 y aquí bajo 900. ¿Alguna idea de qué puede haber ocurrido acá, jóvenes? Exactamente, exactamente, Rafa. Tengamos en mente de que para recibir radiación básicamente necesito una atmósfera despejada. Eso quiere decir entonces que no tengo obstrucción de contaminación o no tengo obstrucciones de nubes, necesito cielo claro lo más posible. Si tengo una erupción volcánica, tengo mucha ceniza disparada hacia la atmósfera, ceniza que además permanece una buena cantidad de tiempo. Y podemos ver entonces sus efectos que se dan en las medidas de radiación mensual, en mi promedio mensual. Y también si es que tenemos reerupciones o réplicas de estas erupciones volcánicas, tenemos entonces que esto puede ser más de un año que estoy viendo esto. ¿Sí? Muy bien, Rafa, el comentario. Entonces, tengo variación interanual. Quiero analizar solo un año de mediciones. Veo que tengo este comportamiento estacional, ¿sí? Menor en invierno, mayor en verano. Sí que pregunto, ¿para qué hemisferio está esta gráfica? Hemisferio norte o hemisferio sur. Pensamos que tengo el día 0 en enero, el día 365 el 31 de diciembre. ¿Esto sería hemisferio norte o hemisferio sur, jóvenes? Perfecto. ¿Por qué? Perfecto, ¿sí? Ok, tendríamos la misma gráfica pero reacomodada para nuestro hemisferio, luego tengo otra, ¿sí? Pero vemos entonces que tenemos variación en un mismo año. Si me voy a un día, pueden ser que tenga días con poquita variación, que estén totalmente obstruidos, ¿sí? Y si este día sí está completamente nublado, tampoco tengo mucha variación, día completamente nublado. Pero también puedo tener días que tienen tendencia de día claro, donde tengo una variación predecible que está dada por la duración del día, pero otra media estocástica que está dada por si tengo nubes o no. Si bajo de esta hora al ciclo horario, ¿sí? Ahora estoy analizando una sola hora aquí al mediodía, también tengo gran variación. Entonces veo que tengo variabilidad en toda escala de tiempo. Mayor presencia de nubes me genera mayor variabilidad, ¿sí? Y en realidad como la intermitencia de nubes, porque si tenía el día totalmente nublado, no tengo variabilidad, pero tampoco tengo radiación, ¿sí? Ok, ahora con data para nuestro hemisferio. Estos son de Santiago, si no más recuerdo, sí. Tenemos entonces cómo sería el ciclo anual para nuestro hemisferio. Vemos efectivamente que tenemos ahora la mayor producción en enero y en diciembre, la menor producción en junio y julio, ¿sí? Vemos además los distintos sensores de radiación asociados a cada componente. Un piranómetro para medir global, mi curva en azul, global horizontal. Otro piranómetro para medir difusa horizontal, que sería el mismo piranómetro, pero ahora con una bolita o con una banda, o sea, como que estoy tapando el sol con un dedo, que recibo todo lo del cielo, a excepción del sol. Y ahora un pirheliómetro, que ahí tengo como 5 pirheliómetros, pero en fin, un pirheliómetro para medir directa normal, ¿sí? Entonces, si me fijo en la forma de estas curvas, global siempre es, o sea, en un día claro va a ser la menor. La global tiene esta tendencia, o sea, todas parten cuando amanece básicamente, pero la directa normal, ya que estoy siguiendo directamente la trayectoria solar, tiene esta tendencia más cuadrada porque piensa que si estoy en el horizontal y el sol está recién amaneciendo, lo que me llega en realidad en este plano es poquito. Mi máximo lo voy a tener al mediodía solar cuando tenga la mayor elevación, ¿sí? En cambio, en la directa normal estoy midiendo directamente hacia esa zona. Sí tengo menos porque tengo mayor masa de aire que está atravesando el sol en ese momento. O sea, tengo más atmósfera atravesando, que genera como una obstrucción. Pero desde que sale el sol ya empiezo a medir. Entonces tienden a ser curvas más cuadradas, ¿sí? Y dependiendo también de la latitud y de la estacionalidad, si mi global va a superar a la DNI
o no durante el mediodía solar. Sí, si estoy en verano, probablemente sí, porque como que se tienden a sumar, pero si estoy en invierno y estoy midiendo horizontal, tengo mi DNI bastante, o sea, mi altitud solar más baja, mi global no va a estar midiendo tanto como la DNI. Ok, tengo a la izquierda un día completamente despejado, a la derecha un día que partió despejado y luego se nubló. ¿Qué efecto vemos en la nubosidad? Me aumenta mi componente difusa, la que tengo acá en verde. ¿Sí? Me disminuye mi DNI, por supuesto, se me está obstruyendo el sol, entonces ahora mido menos DNI, que es mi naranja, y acoplado a esta me aumenta mi difusa porque estoy recibiendo más desde el resto del cielo. Y en correspondencia con lo anterior también me disminuye mi global. ¿Sí? ¿Dudas y comentarios hasta ahí, jóvenes? Perfecto. Entonces, tenemos los mapas de radiación mundial, ya habíamos mostrado los de Chile y ya recordamos que ya sabíamos los componentes de GHI y DNI, ¿sí? Entonces, esto es GHI, radiación global horizontal para todo el mundo, bueno, casi todo el mundo. Y vemos que tenemos zonas de gran radiación en el altiplano, tenemos en estas zonas también asociadas a desiertos y etcétera. Pregunta, ¿cómo esperan que sea el mapa para DNI? Igual que esto, distinto que esto, potenciado dónde, etcétera. Recordar que DNI es la directa normal, es decir, la que me llega directamente del Sol, mientras que esta es la que me está llegando desde toda la bóveda celeste. ¿Alguna idea? ¿No? Continúo entonces. Esta es GHI, esta es DNI. GHI, DNI. Comparo entonces que entre ambas, aquí tengo zonas particulares, o sea, si antes en GHI teníamos buena radiación en el altiplano, en DNI la verdad es que tenemos la mejor radiación a nivel mundial del altiplano. ¿Por qué? Porque tengo cielos despejados, las mismas condiciones que me sirven para la instalación de telescopios son las que finalmente me están sirviendo, porque quiere decir que durante el día tengo mayor DNI. Además estoy en altura, o sea que ya me ahorré una proporción de masa de aire. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Algo de esto que les llame la atención? Disculpe, ¿algo de esto que les llame la atención? ¿Esta forma, o sea, esta curva tiene la forma que imaginaban o habrían esperado mayor radiación en otro lado? Com Comprendo. Tengamos en cuenta entonces que sí, efectivamente hacia el Ecuador debiese tener mayor radiación por esta declinación, ¿ok? Pero no es el único factor que me importa. Se me cruza también la altura, porque a medida que estoy a más altura, estoy ahorrándome una proporción de masa de aire o de atmósfera, que además es la atmósfera más densa. Entonces como que se están sacando el chaleco más grueso, ¿sí? Y otra condición es el clima, ¿sí? Suele ser que en estas zonas cercanas al Ecuador el clima que tenemos es más lluvioso, tropical, con estas lluvias tropicales, etcétera. En cambio acá, por ejemplo, en el desierto tenemos el desierto más árido del mundo, entonces no tenemos esa presencia de nubosidad. Tenemos entonces suma de días despejados más elevación solar, lo que son condiciones propicias para recibir mayor cantidad de radiación directa normal. Si me olvido de los días despejados, en el Himalaya debería tener mayor radiación, que estoy a mayor altura, ¿sí? Estoy a 6.000 metros, más de 6.000 metros respecto a los 4.000 metros que tengo acá en el altiplano chileno. Sin embargo, allá tengo condiciones de nubosidad permanente, suele estar nublado, suele nevar, etcétera, ¿sí? Entonces, tengo que ver todas las variables que me generan, ¿no? O sea, básicamente que tenga mayor radiación
Es que tengo menos obstrucción, o sea, días claros y baja nubosidad. ¿Se entiende un poquito más? Ok. Es principalmente predominante para DNI porque para GHI al final me sirve todo lo que llega del sol. No, o sea, todo lo que llega del cielo, no únicamente del sol. Entonces puede estar mi día semi nublado, pero igual estoy reflejando una gran cantidad de radiación en la atmósfera, ¿sí? Tengo ese cielo como brillante, igual estoy recibiendo radiación. Como estoy mirando de toda la bóveda, entonces me suma a todo. En cambio en DNI me suma únicamente al sol. Si me suma únicamente el sol, quiero que no tenga una nube tapando el sol, básicamente. Esa como bajada. ¿Dudas hasta ahí? Continúo entonces. Gracias. Gracias, jóvenes. Entonces, les hablé recién del concepto de masa de aire. Lo que cuantifica es la cantidad de atmósfera que tiene que traspasar mi radiación para llegar a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Y la masa de aire la calculamos como una razón entre la trayectoria que cruzó el Sol, o sea, la radiación solar para llegar a mi superficie. Supongamos que el Sol está en esa posición. Voy a cambiarme. No, aquí mismo. Estoy en esa posición, entonces estoy cruzando esta trayectoria. Si aquí parte la atmósfera, esa es la trayectoria que estoy cruzando, ¿sí? Que es distinta a la que tendría. Vamos a acercar, ¿sí? Ok, entonces, si el Sol está en esta posición, esta es la masa de aire que estoy cruzando y me comparo con la que cruzaría si es que estoy en el cenit, si el Sol está en el cenit, es decir, este brazo, ¿sí? Entonces, si el Sol está en el cenit, mi masa de aire va a ser de 1, ¿sí? Porque CO va a ser igual a ZU. Pero mientras menor sea mi inclinación, o sea, mientras menor sea mi elevación solar, mayor cantidad de masa de aire voy a estar atravesando y eso se ve atenuado en que recibo menos cantidad de radiación también, ¿sí? Entonces tengo valores numéricos de AM, ahí le ponen la A, de 1 cuando estoy en el cenit, pero a nivel del mar, ¿sí? Porque si estoy a distinta altura, también estoy ahorrándome una cantidad de masa de aire, ¿sí? Si tengo una masa de aire de 2, quiere decir que tengo una elevación solar, o sea, tengo en realidad el cenit de 60 grados, ¿sí? Entonces una elevación solar de 30, ¿sí? Y con esa información entonces ahora podemos analizar la gráfica de la derecha que habíamos dicho al inicio, que la radiación solar se asemejaba a la de un cuerpo negro a 6000 grados. En alguna bibliografía lo encontramos en Kelvin, en otras en Celsius, y la verdad es que si son 6000 grados, 273 no generan tanta variación, ¿sí? Entonces, ok, radiación del cuerpo negro a 6000 grados, ¿sí? Y una masa de aire de 0, o sea, lo que estoy viendo, la primera curva, la radiación de cuerpo negro, que no es la radiación solar, pero se asemeja. La segunda curva en azul, estoy viendo la radiación que recibimos sobre la superficie terrestre, pero fuera de la atmósfera. Entonces vemos que efectivamente se asemejan y por eso usamos la aproximación del cuerpo negro, ¿sí? Pero no tengo exactamente la misma radiación. Y finalmente, con una M1.5, quiero decir que ya estoy en una superficie, o sea, ya estoy en la superficie terrestre con atmósfera y con una masa de aire correspondiente a un ángulo medio, ¿sí? Entonces vemos que mi curva azul se atenúa, que la atmósfera me sirve como este filtro y que además teníamos la selectividad espectral, que tenemos ciertas longitudes de ondas para la que mi atenuación fue mayor, como por ejemplo la capa de ozono que nos filtra los rayos ultravioleta, ¿sí? Ok, para tener una referencia numérica, para días despejados estamos hablando de radiaciones cercanas a 1000 watts por metro cuadrado o sobre 800 watts por metro cuadrado. Para días nublados, la radiación es principalmente difusa, esta era principalmente directa, y tenemos radiaciones del orden de 200 grados. Por otro lado, para días con nubosidad parcial, estoy entre 400 y 600. Y tenemos adicionalmente una ecuación para balancear las distintas componentes de la radiación con ayuda del ángulo cenital, ¿sí? Básicamente, la radiación GHI
Estoy midiendo todo en una superficie horizontal, ¿sí? Esta GHI va a estar compuesta por la difusa, que también está midiéndola en horizontal. Recordemos que medíamos igual con un piranómetro de difusa, pero ahora obstruye el sol. Además de la DNI, pero en componente horizontal. La componente que me llega sobre el horizontal, nos referimos entonces a esta componente normal a la superficie, ¿sí? Si tengo el sol en esta posición, entonces la que me interesa es ese vector de allá. Luego descomponiendo este vector, eso sería entonces la DNI por el coseno de este ángulo cenital. O ya aprovechando el triangulito que tengo allá, sería estos dos, ¿cierto? Entonces ahí puedo ver que ese vector es equivalente a el coseno de este. ¿Se entiende eso, jóvenes? Perfecto. Entonces ahora con una ecuación vemos la relación. Por eso antes, cuando teníamos el RCI o el sistema tipo Rotated Shadow Band, medía GHI, medía difusa, podía calcular directa porque conocemos el ángulo cenital. Solo por mi locación, porque tengo la información de la trayectoria solar. Dijimos que podíamos ver la carta solar para cada locación. Continuando con esto, entonces, vemos cómo varía la radiación solar en distintas longitudes, o en distintas localidades en realidad, y latitudes. Y vemos entonces en azul mi difusa horizontal, en amarillo mi directa horizontal, entonces la suma de estas dos me está dando la global horizontal, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en Alemania, mi radiación, aquí estamos hablando de mi media mensual, es principalmente difusa, ¿sí? Sobre todo en los meses de invierno, pero aún así en verano tengo mayor proporción de difusa de lo que es directa. Comparo con otras localidades, por ejemplo, lo que es Australia o lo que es Miami, veo que tengo mayor componente directa que en relación a componente difusa, además de que me varía mi global, ¿sí? La que tenía antes en Alemania no superaba los 160 durante en verano, y aquí estoy alcanzando los 200 durante verano, ¿sí? ¿Ok? Entonces mi componente difusa y directa varía también en función de cómo es mi cielo. Si voy comparando, no sé, con el desierto de Atacama, es mayor la componente directa, mucho mayor que la componente difusa. Y esto los dejo abierto para que tengan preguntas de discusión, porque no tenemos nuestra energía de energías renovables, cuáles son los retos. Y segundo, que esperarían que radiación directa o difusa fuera más significativa en las distintas locaciones. Tenemos Phoenix, Arizona, Glasgow, Escocia y desierto de Atacama. Ya, pregunta rápida. ¿Qué esperan que sea mayor en el desierto de Atacama? ¿Difusa o directa? Perfecto, estamos de acuerdo. En Phoenix, ¿difusa o directa? Ya, quizás no sé. Directa, ¿sí? Recordamos que Phoenix está el desierto de Arizona también. Entonces también tenemos condiciones semejantes. Y en Glasgow, Escocia, difusa. Perfecto. Perfecto, jóvenes. Con eso entonces cerramos la clase de aquí. Y esto en realidad parte de la que sigue, así que lo voy a ver en la que sigue. Y ahí tenemos las referencias de esta clase. Partimos al tiro a la siguiente en honor al tiempo, ¿sí? Mientras abro la siguiente clase, si tienen consultas, me preguntan.